Estamos en... Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos que se siguen conectando personas a nuestro webinar del nuevo régimen sancionatorio aduanero. Gracias por su puntualidad. Tenemos en este momento cerca de 130 personas conectadas, entonces vamos a dar unos 3 minuticos para empezar. Muchas gracias a todos. Bueno, son las 8:40, tenemos más de 160 personas conectadas. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar de hoy. Muy buenos días a todos, bienvenidos de verdad. En nombre de Araujo Ibarra, consultores en negocios internacionales, quiero darles esta especial bienvenida y agradecer muy especialmente que hayan aceptado la invitación, que nos acompañen en este webinar del nuevo régimen sancionatorio aduanero, cambios, retos e implicaciones para las empresas. Este año es especialmente significativo para nuestra firma, ya que celebramos 55 años acompañando empresas, inversionistas, entidades públicas en retos y oportunidades que trae el comercio exterior y los negocios internacionales. Durante estas más de 5 décadas hemos visto cómo evolucionan las reglas del comercio global y sabemos que cada cambio regulatorio representa tanto desafíos como oportunidades para quienes realmente logran anticiparse. La entrada en vigor de la Ley 2586 de 2026, que establece el nuevo régimen sancionatorio aduanero, marca uno de los cambios más relevantes que ha tenido el sistema aduanero colombiano en los últimos años. No estamos frente a una simple modificación de sanciones. Estamos ante un nuevo marco que redefine principios, fortalece garantías para los usuarios aduaneros, introduce nuevas reglas de responsabilidad
y modifica aspectos esenciales de los procedimientos administrativos y del cumplimiento en comercio exterior. Para las empresas que importan, exportan o hacen parte de la cadena logística, comprender estos cambios será determinante para gestionar adecuadamente sus riesgos, fortalecer sus procesos internos y tomar decisiones con mayor seguridad jurídica. Por eso, el propósito de este espacio no es revisar la ley artículo por artículo, sino analizar las implicaciones prácticas que esta reforma tendrá en la operación diaria de las empresas y compartir recomendaciones que les permita a ustedes prepararse desde ahora. En Araujo Ibarra creemos firmemente que consultar antes de implementar una operación de comercio exterior siempre generará mayores eficiencias, evitará riesgos y ese es precisamente el espíritu que hoy nos reúne. Para desarrollar este tema, además del equipo de Araujo Ibarra que nos ayudó a que este webinar fuera una realidad, acá nos acompaña también Laura Costa, que es nuestra directora de marketing y comunicaciones. Hoy estará liderando esta presentación Felipe Barón, que es nuestro gerente de la Unidad de Derecho Aduanero y Cambiario en Araujo Ibarra. Felipe es abogado de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando empresas en materia aduanera, cambiaria y tributaria, liderando proyectos de consultoría, litigios, mecanismos de fomento de comercio exterior y estructuración de operaciones con impacto aduanero. Hoy, Felipe dirige nuestra unidad de derecho aduanero y cambiario, desde donde acompaña empresas de distintos sectores en asuntos estratégicos y representa sus intereses ante las autoridades administrativas y judiciales. Así que le doy gracias a Laura por estar acá, al equipo de Araujo Ibarra por hacer realidad este webinar, sobre todo a los empresarios y diferentes organizaciones que se conectan hoy a este webinar, haber aceptado la invitación de Araujo Ibarra en sus 55 años. Y mi querido amigo Felipe, gracias de verdad por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenidos todos y que sea un webinar muy, muy productivo. A ti, Juli, muchas gracias por la introducción tan pertinente, además que incluso de ahí me va a colgar para empezar yo también antes de dar inicio con la presentación que de una vez también la voy compartiendo. Digamos que tú dabas temas muy importantes, digamos sobre todo el tema tan coyuntural que estamos viviendo, ¿cierto? Creo que asumo que la mayoría de los que estamos acá medio nos movemos en el mundo del comercio exterior y demás, y pues este es el interés. Y como nos movemos en ese mundo, ya muchos habremos visto que por todos lados hay charlas del nuevo régimen sancionatorio. Digamos que eso simplemente muestra lo importante que ha sido el cambio, lo importante que es estar actualizado en esa materia y además la convocatoria que vemos hoy nos dice que a pesar de esa gran cantidad de charlas, webinars y demás que ya han existido, todavía sigue un interés por conocer un poco más a profundidad los principales cambios. En segundo lugar, de lo que decías, también de acuerdo, digamos que aquí el interés es destacar sobre todo los puntos más relevantes de los cambios que ocurrieron con esta ley 2586. No es dar una clase de régimen sancionatorio porque al final eso sería un curso completo. Digamos que el régimen sancionatorio eso da para clases de una semana de varias horas. Entonces, digamos que acá, como igual el tiempo es limitado, pues nos vamos a centrar sobre todo en los principales puntos que cambiaron y que consideramos en la experiencia que tenemos en el día a día son los que más podrían interesarles a los usuarios de comercio exterior, según lo que vemos, sobre todo nuestros propios clientes. Ya con eso, pues creo que ya podemos ir dando inicio. Juli, me confirma si estamos viendo la presentación ya. Sí, Gracias. Listo, entonces también, la digamos vemos que perfecto. a raíz de lo que les comentaba ahorita, es un cambio fundamental. Ya han existido varias webinars, charlas y demás. Dijimos también, pues, uno, cómo nos diferenciamos y dos, cómo aportamos, digamos, un poco a que sea un poco más claro. Porque a veces consideramos
que si uno se limita a dar el cambio fue este, digamos que hay gente que lo puede entender y quedarse con la idea, pero de pronto en la práctica no sabe cómo aplicarlo. Entonces, la idea de la charla de hoy, ya lo vamos a ver, nos vamos a regir en cuatro escenarios diferentes que consideramos son los que cubren la mayoría de escenarios a los que se pueden enfrentar los usuarios de comercio exterior en un proceso sancionatorio. Y partiendo de esos escenarios, que igual ya a través de la charla los vamos a ir viendo, pues vamos a ir introduciendo cuáles son los principales cambios para ver cómo se impacta esos procesos sancionatorios que existían antes y seguramente muchos de ustedes ya conocen cómo se ven impactados por los cambios, tanto para bien como para mal, o pues como para tener en cuenta, para no calificarlo como para mal. Y de todos modos, ahí también parto de nuestro diagnóstico inicial es que es un cambio positivo. Digamos que la mayoría de cambios e impactos que vamos a ver creemos que tiene un impacto positivo en las operaciones, permite una mayor transparencia, permite establecer controles que me van a permitir eximir mi responsabilidad, por ejemplo, incluso en caso de comisión de un error o en los casos en que efectivamente cometo un error, voy a tener más, perdón, más probabilidades para disminuir las sanciones que voy a pagar y demás. Digamos que hay temas bastante puntuales que consideramos que han sido cambios muy buenos y los vamos a ir viendo cómo se ajustan en la práctica. Ya habiendo dicho eso, bueno, como decía Juli y Laura en la introducción, pues también aprovechamos para celebrar los 55 años de la firma. Listo. Antes de empezar con los escenarios que les mencionaba, igual considero que es importante tener claro cómo llegamos hasta acá. Además, no solo por la historia, aunque pues creo que es interesante per se, pero también nos permite entender algunos de los cambios que se produjeron y algunas de las consecuencias que se van a tener a futuro. Entonces, sin entrar en mayores detalles, ya ahorita lo vamos a entender mejor, pues creo que es importante entender ese contexto general. Entonces, los que lleven varios años en este mundo del comercio exterior y el tema del régimen sancionatorio sabrán que voy a empezar desde la ley marco de aduanas, que es del 2013, ¿cierto? Antes de eso, pues también el tema seguía existiendo, pero vamos a partir desde ese punto para no extendernos en el tiempo. Esa ley marco de aduanas 1609-2013 corresponde a ese sistema de leyes marco que aplica en comercio exterior, bajo el cual el Congreso de la República únicamente establece los parámetros o lineamientos generales mediante leyes marco y es el Ejecutivo el que reglamenta el régimen de aduanas a través de decretos. Así ha ocurrido. Y así lo reconoce la propia Constitución, desde ahí partía. Pero digamos que esta ley marco, en virtud de ese funcionamiento que establece la misma Constitución, decía, bueno, el Ejecutivo regula este punto, este punto, este punto, y además, dentro de todos los puntos que listaba, decía, reglamenta el régimen sancionatorio en materia aduanera. Y a raíz de eso teníamos varias leyes, digamos que la última que que estuvo vigente antes del 920 era el decreto 1165 de 2019, ¿cierto? El Estatuto Aduanero, que seguramente la mayoría de aquí conocemos, ahí estaba contemplado el régimen sancionatorio en virtud de esta disposición de la ley marco. Digamos que hasta ahí no había ningún problema. Pero un ciudadano, en ejercicio de las facultades que cualquier ciudadano tiene, consideró que esa norma, esa ley marco, era inconstitucional, no estaba de acuerdo a la Constitución, específicamente en el punto del régimen sancionatorio. Frente al resto no tenía comentarios, no tenía observaciones, igual la Constitución nuevamente, como les comentaba, es clara en establecer que así funciona el comercio exterior y el régimen de aduanas, pero este ciudadano tenía ese comentario frente al régimen sancionatorio. Decía que no debía reglamentarse mediante el mismo mecanismo de leyes marcos y decretos el régimen sancionatorio porque pues era la demostración de la capacidad punitiva del Estado, que ese tema además no correspondía al dinamismo del comercio exterior, que es la razón por la cual existe el sistema de leyes marco, y con esos argumentos fue y demandó la constitucionalidad de ese artículo. La Corte Constitucional finalmente le dio la razón, dijo, de acuerdo, en la demostración del poder punitivo del Estado no debería
estar sometido al mecanismo de leyes marco, eso debería estar reglamentado por el legislativo, es decir, por el Congreso de la República, porque no atiende al dinamismo del comercio exterior. El régimen de aduanas en general, aranceles y demás está perfecto, síganlo rigiendo así, pero el régimen sancionatorio no. Entonces eso ocurrió mediante la sentencia 441 de 2021. Como vemos, ya llevamos más de 5 años en este ir y venir del régimen sancionatorio. Claramente la Corte Constitucional no podía dejar al país sin régimen sancionatorio de un día para otro, eso hubiera sido pues, catastrófico cuando menos. Por tanto, la inconstitucionalidad o la inexequibilidad se declaró pues, con efectos diferidos y se le dio al Congreso hasta el 2023 para expedir la ley que estableciera el régimen sancionatorio. Pasó más de un año y ya llegamos, fue a diciembre de 2022 con la reforma tributaria del gobierno saliente. Muchos la recordarán, Ley 2277-2022. Fue la ley que creó los impuestos saludables, fue la ley que modificó la tarifa de renta para usuarios de zona franca, etcétera, etcétera. Trajo varios cambios esa ley, seguramente muchos la tendrán en mente. Además de sus cambios que traía, tenía un artículo, el 68, que lo que hacía era que el Congreso, que es el que expide pues, la Ley 2277, la reforma tributaria, le otorgaba facultades extraordinarias al presidente para regular el régimen sancionatorio en materia aduanera. Con base eh, en esas facultades extraordinarias que otorgaba el Congreso, fue que teníamos la última norma que todos conocimos de régimen sancionatorio, Decreto Ley 920 de 2023, de junio del 2023, un par de días, un par de semanas antes del vencimiento del plazo que había dado la Corte Constitucional. Y muchos dijimos, bueno, de pronto aquí ya acabó todo. Ya no tenemos un decreto como era el 1165, sino tenemos un decreto ley, que es un decreto con fuerza de ley, porque fue expedido por el Ejecutivo, sí, pero con ocasión de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso. Dijimos, listo. Puede que hasta ahí tengamos y empezamos a trabajar con el 920, que es el que conocimos hasta este año. Pero el mismo ciudadano preocupado volvió a demandar nuevamente la constitucionalidad de la norma, en específico del artículo de la reforma tributaria que otorgaba facultades extraordinarias al Congreso, al presidente para expedir el régimen sancionatorio. Estudiando esa demanda de inconstitucionalidad, la Corte le volvió a dar la razón y declaró la inexequibilidad del artículo de la reforma tributaria y por ende la inexequibilidad del decreto 920 de 2023. En este caso, las razones fueron que la Corte considera que el régimen sancionatorio en materia aduanera se asemeja a un código, como el Código Civil, Código del Trabajo, demás, porque regula la materia de forma uniforme, en conjunto, en un solo cuerpo legislativo y de normativo y demás. Y al considerarlo como un código, la Constitución es muy clara que esas facultades de expedir códigos no pueden delegarse en el Ejecutivo en ningún caso. Entonces, con base en esos argumentos, la Corte dijo no había, el Congreso no tenía la facultad de delegar esa función del régimen sancionatorio, por ende, inexequible el otorgamiento de facultades extraordinarias, por ende, inexequible el decreto ley 920-2023. Otra vez no los puedo dejar sin régimen sancionatorio de un día para otro. Les doy hasta inexequibilidad diferida hasta junio de 2026 para que el Congreso saque el nuevo régimen sancionatorio. A raíz de eso, ahí sí ya empezaron a presentarse los proyectos de ley, empezaron todos los debates, pues ahí había un poco de incertidumbre si se iban a lograr cumplir los debates a tiempo o no, pero finalmente, como ya todos lo sabremos, se logró sacar adelante la ley y el 19 de junio comenzó a regir la ley 2586 de 2026, que es el nuevo régimen sancionatorio. Entonces, toda esta historia, además de conocer la historia, nos permite al menos inferir que esta ley sí está para quedarse. Digamos que en el panorama no se vería, pues salvo algunos artículos particulares que los comentaremos, pero como cuerpo normativo no se ve una causal cercana para que,
la Corte Constitucional vuelva a determinar la inexequibilidad de esta norma. ¿Por qué? Porque ahora sí estamos hablando de una ley expedida por el Congreso que surtió todos los debates correspondientes en Cámara y Senado, etcétera, etcétera. Entonces, de la historia, la primera conclusión es esa. Tenemos una ley que en principio está para quedarse sin perjuicio nuevamente de la consideración de algunos artículos en particular. Y eso a la vez también nos da otro tema que lo vamos a unir más adelante con otra diapositiva, que es que cualquier modificación al régimen sancionatorio ya sabemos que está sujeto al nuevo trámite de una ley, porque esta ley 2586 solo podrá ser modificada, adicionada, derogada y demás por otra ley del Congreso. Entonces, tendremos para cualquier cambio que tener una ley que surta nuevamente el proceso legislativo, debates, Cámara, Senado, etcétera. Por tanto, no imposible, pero cualquier cambio futuro pues va a ser al menos un poco más complicado que si la norma fuera por un decreto del Ejecutivo. Pero es un tema que también está para quedarse, entonces es algo con lo que va a tocar aprender a convivir y es algo que la misma ley intenta prever con algunos matices que toca considerar, pero la misma ley los provee, como ya más adelante vamos a ver. Entonces, eso en cuanto a los antecedentes. Creo que aquí entonces ya estamos como claros en qué pasó, por qué llegamos hasta acá y que en principio pues ya esta ley sí nos la podemos empezar a aprender porque va a estar para quedarse. Luego de eso entonces lo primero que queríamos hacer es una comparación muy rápida. Digamos que acá no nos dice mucho. Digamos el cambio de, por ejemplo, de que estamos en 155 artículos en el 920 y ahora pasamos a 114. En principio parecería bueno porque parecería una simplificación y en general sí, sí hay simplificaciones, pero también digamos uno pone el asterisco porque por ejemplo en el 920 todas las sanciones estaban en artículos separados, las de los importadores en el 29, la de los exportadores creo el 30, 31 y de ahí para abajo. Acá en la 2586 todo quedó contemplado en el artículo 15, entonces tenemos ese artículo 15.1, 15.2, 15.2.2.4. Entonces, digamos que ahí ya hay una buena reducción de artículos que no necesariamente corresponde a una simplificación, aunque en términos generales, como les mencionaba al inicio, creemos que los cambios fueron principalmente positivos y sí hubo una simplificación del régimen. En temas de causales de aprehensión y decomiso, lo mismo, se redujeron en el número, al menos ya no tenemos 42 numerales, sino 28. Algunas sí desaparecieron y otras simplemente se comprimieron, digamos, dos causales en una sola, que podía haberse hecho esa simplificación antes. Entonces sí hay simplificación, pero no la que el número pareciera indicar, pero igual, ahí desde ahí partimos. Principios generales, esto también es relevante y por tanto va a ser uno de los primeros temas que vamos a ver en la presentación. Ahí está el famoso principio de debida diligencia que seguramente los que han atendido a otras webinars, capacitaciones ya han escuchado. Ese es un cambio relevante. Ahora tenemos 5 principios nuevos que no estaban en el anterior y se quitó un principio. Por eso la diferencia que vemos ahí es de 4. De medidas cautelares se conservan las mismas, simplemente se eliminaron dos. También vamos a ver cuáles son. Causales de exoneración de la responsabilidad, se agregaron nuevas opciones. Esto creo que sí es positivo, sin asteriscos, sin matices, porque ahora tengo más opciones para, en el caso en que en efecto haya cometido una infracción, pero fue por fuerza mayor, caso fortuito, además, hay nuevas causales que me permitirían exonerar mi responsabilidad. En general, el monto de las sanciones sí se ve reducida. Puede que hayan algunos casos puntuales en los que no, por en general las sanciones o se mantuvieron o se redujeron levemente. No grandes reducciones, pero en principio sí existieron reducciones. Y temas como cambios del lenguaje, digamos que no impactan el día a día, pero por actualizaciones es divertido al menos saberlo. Y es, digamos que el ejemplo más claro que encontramos es antes, siempre hablamos de liquidación oficial de corrección, liquidación oficial de revisión, eran dos cosas diferentes. La ley ahora solo habla de liquidaciones oficiales para disminuir el monto de impuestos o para revisar la clasificación, para lo que sea, pero liquidaciones oficiales. Digamos que ya se cortó esa distinción entre liquidación oficial de corrección, liquidación oficial de revisión. Digamos que en el día a día eso el impacto no es grande, simplemente un cambio de lenguaje, pero pues consideramos bueno igual tenerlo en mente.
Con esos números, que lo que les digo en principio sí muestran el panorama favorable, pero con el asterisco porque no todos corresponden realmente a una simplificación. Con eso entonces ahora sí arrancamos con los escenarios que les mencionaba. Entonces, escenario uno: ¿qué pasa si yo dentro de mi operación de comercio exterior me doy cuenta que cometí una infracción solito? O sea, la DIAN no me ha hecho gestión persuasiva, no me ha enviado ningún requerimiento de información, nada. Yo solo porque alguien se dio cuenta, porque fui muy diligente y contraté a Araujo y Barra para que me hiciera una auditoría y me identificaron esos problemas. Por la razón que haya sido, yo me doy cuenta que estoy cometiendo una infracción o en el pasado cometí una infracción. ¿Qué hago? ¿Qué opciones, qué cambios me trae la nueva ley? Y ahí entra también el comentario inicial que partía de la introducción que hacía Juliana. Es, aquí pues no vamos a ver todo el proceso, ¿cierto? Porque hay muchos temas que ya venían de antes, solo los cambios más relevantes. Entonces aquí vemos los temarios, aquí entramos con las nuevas causales de exoneración de la responsabilidad, posibilidad de allanarse sin pago de sanciones, es una de las principales consideraciones para este escenario uno. Consideraciones frente al registro de antecedentes de infractores aduaneros, el INFAT también es muy importante porque el sistema y el nivel de riesgo que mi compañía tenga ante la DIAN siempre va a ser relevante para acceder a figuras y demás. Términos para ser sancionados, porque pues una de mis opciones en este escenario es, bueno, y si no hago nada, ¿cuándo me salvo? Entonces ahí entran esos términos. Ahí en particular una consideración muy relevante a tener en cuenta y principio de favorabilidad, que es, bueno, este error fue en el pasado, había un decreto vigente en ese pasado, el 920, ahora hay una ley nueva. ¿Qué pasa con eso? Entonces, entrando en materia en ese escenario, tenemos lo primero. Entonces, causales de exoneración de la responsabilidad. Aquí están todas. Lo que vemos en negrilla, o sea, la última parte del slide, es lo nuevo. Digamos que fuerza mayor, caso fortuito, eso siempre ha existido, hechos imprevisibles, irresistibles por factores externos, internos que permiten exonerar mi responsabilidad, de eso siempre había estado. Hecho imprevisible o irresistible ocasionado por un tercero también, en cumplimiento de orden de autoridad legítima diferente a la DIAN también, si hay alguna autoridad ICA, INVIMA que me ordena hacer algo y eso me lleva a mí a cometer una infracción, pues puedo exonerar mi responsabilidad, eso ya estaba. Por salvar derecho propio ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera. Eso también, digamos que ya saltemos a lo nuevo. Digamos que ahí, para efectos de ilustrar, está todo, pero nuevamente lo que está en negrilla es lo nuevo. Entonces, ya estaba la contingencia de los servicios informáticos aduaneros. Eso también seguramente muchos lo conocerán, que yo voy a hacer una operación a través de los servicios de la DIAN y se cayó el sistema, pero eso requiere o requería de una certificación de la DIAN tenía que sacar el comunicado. En efecto, hay una contingencia de los servicios informáticos y ya con eso, pues yo podía decir, claro, es que yo no cumplí mi obligación, cometí la infracción porque es que había una contingencia, pero ese era el escenario que se preveía en la norma. Ahora, ¿qué se permite además de eso? Perdón, que la tos todavía no me abandonó. Que cuando se prueben circunstancias de inestabilidad, pérdida de información, duplicidad, dificultad para acceder, aun cuando no se haya declarado la contingencia, ahí también puedo exonerar mi responsabilidad. Entonces ahí ya no estoy sujeto a que la DIAN declare la contingencia, sino a que yo pueda demostrar las fallas en el sistema que me permitan demostrar, valga la redundancia, que yo cometí la infracción por esos errores del sistema. Es decir, entonces, si yo voy a hacer una operación de comercio exterior y el sistema, error, no me acepta tal cosa, no me acepta tal papel, me devuelve lo que sea, yo al menos sé que ya puedo sacar pantallazos, hacer el seguimiento que yo tenga, de pronto es hacer el grabado de la pantalla que demuestre que yo estoy haciendo la operación y es el sistema el que me devuelve, porque en los escenarios anteriores yo podía tener eso, pues la DIAN decía, no, pero pues habrá sido usted, la contingencia no está declarado, el sistema de resto funcionó bien, pues no hay razón para exonerar su responsabilidad.
Ahora con esta redacción no entendería que sí, si yo tengo todos esos pantallazos, videos y demás que me demuestren que yo lo estoy intentando, dice el sistema el que no me lo permite, porque hay inestabilidad, pérdida de información, duplicidad, etcétera, puedo exonerar mi responsabilidad. Así no exista una declaratoria oficial de la contingencia. Entonces, digamos que esa nueva causal o ese anexo a la causal ya existente es algo positivo porque es algo que en el día a día igual se veía. El sistema podía arrojar errores, pero no había una contingencia declarada. Uno decía, no, pero pues ahí no me salva, la DIAN no me va a aceptar eso. Uno claramente intentaba contactar a la entidad, contactar a algún funcionario que le ayudaran, pero para efectos de un inicio de un proceso sancionatorio, pues no había eh, esa posibilidad de justificarse en esa causal. Ahora sí la hay. Entonces, para efectos, me vuelvo del primer escenario. Entonces, si yo me doy cuenta que cometí una infracción, pero tengo todas las pruebas, pues puedo quedarme tranquilo en principio porque tendría como demostrar que a pesar de que sí se cometió la infracción, pues yo tengo cómo demostrar que fue a raíz de errores del sistema. Eso sin perjuicio de igual estar intentando y en el primer momento en que el sistema me deje pues hacer la operación y de informarle a la DIAN y demás, digamos que toda esa debida diligencia es necesaria, pero al menos ya sé que puedo exonerar mi responsabilidad con esa nueva causal. Otra exoneración nueva, cuando en la tapa de carga se encuentre carga diferente y se demuestre que se trató de un error de despacho del proveedor, embarcador y del transportador de origen. Ahí al menos ya sé que si el error corresponde a uno de esos tres escenarios, pues un error de esas tres personas, no voy a estar sujeto a sanción o pues voy a poder reclamar mi exoneración de la responsabilidad. Y acá, este es el otro bastante relevante que nace del principio de debida diligencia que ya se los había mencionado, que igual mostraremos en una diapositiva futura, que es que yo puedo exonerar mi responsabilidad cuando demuestre que actué con debida diligencia y cuidado. Digamos que ese es uno de los puntos centrales de la mayoría de webinars que hemos visto y es eso, es la posibilidad de yo implementar medidas previas al inicio de ese proceso sancionatorio y a la comisión de esa infracción que intenten mitigar la comisión de esas infracciones y que en el caso de que a pesar de a pesar de tener esa debida diligencia, cometo la infracción, esa debida diligencia que yo tenía me permite decir, no, yo lo intenté, exonéreme la responsabilidad porque yo hice todo lo posible para evitar la comisión de la infracción. Y a raíz de eso, igual la norma también es clara en determinar qué entiende en principio como debida diligencia. Y debido a que nace la norma, pues esta parte sí se las voy a leer. Entonces la norma dice, se entenderá que existe debida diligencia y cuidado cuando se acredite probatoriamente las acciones efectivas, oportunas, verificables, identificables y evaluables con las que se gestionaron los impactos negativos reales y potenciales y se ejecutaron los planes de monitoreo y de auditoría, entre otros, que garanticen el debido cumplimiento de los deberes y obligaciones aduaneras, siempre y cuando dichas acciones se hayan adoptado de manera previa a la ocurrencia de los hechos investigados. Entonces, en resumen, ¿esto qué es? Que yo, antes de cometer una infracción, es decir, el momento es ahora, debería implementar mecanismos, auditorías y demás que permitan evitar la comisión de cualquier infracción y tener todos esos procesos documentados, armados, bien elaborados, etcétera, para que en el momento, ojalá no, pero en el momento en que se cometa una infracción que se pretendía evitar con esos procedimientos, pues yo, si la DIAN intenta sancionarme, yo digo, no, pero exonere mi responsabilidad por esta debida diligencia. Yo hice todo lo que podía hacer para evitar la comisión de la infracción. Todo. Aquí está el proceso, el paso a paso, la capacitación a mis empleados, auditorías periódicas que yo hacía. Si se cometió la infracción fue por un hecho ajeno, inmanejable, o sea, no había forma de prever eso porque yo hice todo lo posible para evitar. Y la norma abre la posibilidad de que en ese escenario yo pueda exonerar mi responsabilidad. Es decir, sí cometí la infracción, pero demostrando que hice todo lo posible de manera previa, obviamente, a la comisión de la infracción
hice todo lo posible para cometerlo, pues la DIAN en principio debería exonerar mi responsabilidad y no sancionarme. Entonces, esas son las tres consideraciones principales frente a los cambios en causales de exoneración de la responsabilidad. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta nuevamente en un escenario como el primero, en donde yo me doy cuenta que cometí una infracción. Entonces, bueno, la cometí, pero tengo cómo demostrar que el sistema falló a pesar de que no se declaró una contingencia. Bueno, la cometí, pero tengo cómo mostrar todos los procedimientos, capacitaciones y demás que yo hacía para evitar la comisión de la infracción. Entonces, a pesar de que cometí la infracción, tengo cómo exonerar mi responsabilidad y evitar ese impacto sancionatorio en mi operación. ¿Qué otra consideración debo tener en cuenta dentro de ese mismo primer escenario? Esta también es clave. Entonces, yo me doy cuenta, y esta parte del escenario uno es fundamental. Me volví mucho, perdón. Ya, ya. Sin intervención de la DIAN. Ahí es fundamental para este punto del allanamiento. Todos seguramente hemos escuchado el allanamiento, existe desde hace años, pero esta posibilidad de allanarse sin sanción sí es nueva, que es el mejor de los mundos. Yo me allano, es decir, acepto que cometí la infracción, pero no pago sanción. Este punto es nuevo, es una nueva posibilidad y pues es completamente positiva. Yo poder aceptarlo, pero sin tener la consecuencia sancionatoria, pero no aplica en todos los casos claramente. Aplica cuando se cumplan principalmente estas dos consideraciones que vemos en la pantalla. Primera, que no se trata de infracciones gravísimas, es decir, solo me puedo allanar sin pago de sanción cuando se trata de infracciones leves o graves, porque la tasación o la categorización de las sanciones no cambió, seguimos con las mismas leves, graves y gravísimas. Y los tipos de sanciones siguen siendo las mismas: multa, amonestación o cancelación de las autorizaciones. Digamos que en eso la ley 2586 no trae cambios. Entonces, como la categorización de las sanciones permanece igual y no se permite allanarse sin sanción para las sanciones gravísimas, pues eso nos dice que solo se puede para leves y graves. Y la otra consideración para poder aplicar a este allanamiento sin sanción es que no haya existido intervención aduanera. Por eso aplicaría para este primer escenario. Es decir, yo me di cuenta solo, nuevamente, o nuevamente porque contraté a Araujo Ibarra para la auditoría y me dijeron, no, acá pilas, está infringiendo por esta razón, pues yo puedo dentro de este escenario, desde que no se trate de una gravísima, allanarme y no pagar sanción, simplemente aceptar la comisión de la infracción. Pero hay una pregunta que se abre que la misma norma resuelve, es ¿qué es intervención aduanera? Y esta parte pues también la leo de la norma. Entonces se entenderá por intervención de la autoridad aduanera aquella realizada en el control previo, simultáneo o posterior que se inicia con la notificación o comunicación de una acción de control o de gestión persuasiva. Entonces, a pesar de que hasta ahí llega la definición de la norma, uno lo entiende como cualquier actividad de la DIAN relacionada con el caso particular. Entonces, gestión persuasiva, pues la norma está clara y lo menciona. Un requerimiento ordinario de información sobre esa operación en particular, uno lo entendería como una intervención aduanera. Entonces, cualquier acción de la DIAN relacionada con ese proceso donde se sospecha que hay una infracción, y puede ser tanto previo, simultáneo o en control posterior, en cualquier momento del proceso, se entenderá como de intervención aduanera. Y si se produce esa intervención aduanera, pues ahí sí ya no podré allanarme sin pago de sanción, tendré que ir a los demás allanamientos. Pero si se cumplen esos escenarios, nuevamente en el escenario uno, me doy cuenta de una infracción sin intervención de la DIAN, podría ser. Digamos que esto fomenta o intenta promover un poco esa acción eh, preventiva de las compañías de tener sus procesos, de hacer auditorías periódicas para poder identificar errores que pueden aceptar que cometieron la infracción, pero no van a tener esa sanción. Y no solo no van a tener esa sanción, sino que además, como vemos en la diapositiva, esos allanamientos o los allanamientos en general no serán registrados en el INFAT.
Ese parágrafo está expreso en la ley 2586, lo cual es algo muy positivo también, porque como mencionábamos, el INFAD es un tema bastante relevante también. El nivel de riesgo que yo o que mi compañía tenga ante la DIAN siempre va a ser relevante. Para acceder a ser UTS, por ejemplo, para poder ser un OEA, por ejemplo, para tener menos inspecciones en las operaciones de importación y exportación también, el nivel de riesgo siempre va a ser fundamental y cualquier anotación que yo tenga en ese INFAT, que es el registro de infractores y antecedentes aduaneros, pues siempre puede llegar a afectar ese nivel de riesgo. Entonces, entre menos anotaciones tenga, pues mucho mejor. Y esta norma nos da la posibilidad de allanarme, no pagar sanción y además no tener registros en el INFAT, lo cual es, creería que el mejor de los mundos en ese escenario donde yo cometí una infracción. Entonces, nuevamente, este es un llamado que la misma norma hace de fomentar auditorías y controles internos, tengan procesos de revisión internos que permitan identificar estos temas y no que sea la DIAN la que se dé cuenta de cualquier infracción, caso en el cual ya el panorama es diferente, lo veremos en los otros escenarios, pero el panorama sería completamente diferente. Entonces, siguiente pregunta en ese mismo escenario. Listo. Yo me di cuenta de la infracción, la DIAN hasta ahora no se ha dado cuenta de nada. ¿Qué pasa si no hago nada? Estos temas siguen igual. Caducidad de la acción sancionatoria no tuvo modificación, sigue siendo de 3 años contados a partir de la comisión del hecho o de la omisión constitutiva de la infracción. Lo único que hace la norma es detallar estos 3 puntos que en caso de que no se tenga conocimiento de cuál es esa fecha, pues se tendrá como fecha alguna de esas tres. Digamos que eso es lo nuevo, pero el término sigue igual de 3 años. La firmeza de porque lo primero es la caducidad de la acción sancionatoria para sanciones. Ahora para impuestos que yo dejé de pagar. Ahí ya me voy a la firmeza de la declaración que permanece igual porque esa norma ni siquiera es del régimen sancionatorio, es del estatuto aduanero. Firmeza de la declaración de importación, por ejemplo, son 3 años. Si pasa esa fecha, ya la declaración es tan firme y la DIAN no me podría reclamar ninguno de los impuestos liquidados en esa declaración. Eso permanece igual. ¿Cuál es el cambio fundamental en ese punto? Esto, cuando hablamos de temas de aprehensión y decomiso. Creo que muchos también sabremos que existía antes doctrina, conceptos de la DIAN, jurisprudencia y demás, que decía que a pesar de que existía caducidad de acción sancionatoria, firmeza de las declaraciones, no existía un vencimiento para la facultad que tenía la DIAN de apreender las mercancías. Es decir, la autoridad en principio podía hacerlo en cualquier momento. 10, 20, 30 años después sí se daba cuenta que había una causal de aprehensión que aplicaba. Esto se limitó. Entonces, digamos que esto es algo bastante positivo en cuanto a que yo al menos tengo certeza de que transcurrido ese tiempo, ya mi mercancía está a salvo. No va a poder ser aprehendida por la DIAN por las causales de aprehensión y decomisos detalladas en la norma. Entonces, término de caducidad, 5 años. Es un poco más largo, pero pues creemos que es algo bastante positivo que se establezca ese término perentorio para el tema de decomiso. Entonces, ¿desde cuándo se cuentan esos 5 años? Para casi todas las causales, desde la fecha de los documentos que soportan la introducción de la mercancía. Entonces, la declaración de importación, esa será la fecha. Para mercancía no presentada, pues porque no hay ni declaración, ni documento de transporte, ni nada que demuestre su introducción, pues por esa razón no aplica la norma general. Para mercancías de prohibida importación o exportación o para mercancías con restricciones legales, desde que la autoridad aduanera conozca del hecho. Desde ahí se cuentan los 5 años. Pero el término son 5 años. Pero más allá del término, que igual ahí tienen la diapositiva, lo que se resalta es eso. Ahora sí existe un límite temporal que tiene la DIAN para aprender y decomisar una mercancía, límite que antes no existía. Antes podían ser 20 años después, me aprendían la mercancía. Ahora existe ese límite, lo cual y me sigo devolviendo, dentro de ese primer escenario, me doy cuenta que cometí no en este caso una infracción, sino que estoy en causal de aprehensión y decomiso, sin intervención de la DIAN. Sé que puede, si transcurren 5 años sin que la DIAN se percate de eso, pues también
mi mercancía ya no podría ser aprehendida. Entonces, al menos hay más certeza jurídica en esos escenarios. Y eso aplica sobre todo, ya también son para los compradores de buena fe, ¿cierto? Entonces, de pronto ni siquiera el mismo importador, si no es importador, le vende a una compañía colombiana. Esa compañía colombiana de la DIAN podría ir a prenderle la mercancía. Al menos ese comprador de buena fe ya sabe que transcurridos los 5 años, pues no va a poder ser aprehendida la mercancía, lo cual da certeza y seguridad jurídica. Y aquí, ya para cerrar este escenario, estamos ante el principio de favorabilidad, que esto parte de dos supuestos. Uno, que se cometió una infracción durante la vigencia del 920 de 2023, decreto 920, primer supuesto. Segundo supuesto, que el proceso sancionatorio inicia cuando esa norma 920 ya no está vigente, sino que hay una nueva norma existente que es la Ley 2586. Bajo ese escenario, el principio de favorabilidad pues es bastante claro y lo vemos ahí. Si antes de la firmeza del acto que decide de fondo la imposición de una sanción o el decomiso entra a regir una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera la aplicará oficiosamente. En resumen, el que esté en ese escenario le va a aplicar la norma que más le favorezca. El decreto 920 sí es el que más le favorece porque era la norma vigente en el momento en que cometió la infracción, o el 26, el 2586, que es posterior a su infracción, sí, pero en aplicación del principio de favorabilidad, si es más favorable, le debería aplicar esa sanción. Entonces, digamos que en temas de reducción de sanciones, clarísimo. Si la misma sanción está contemplada estaba contemplada en el 920 con 500 VTs y la misma infracción está contemplada en la 2586 con 200 VTs, pues me aplicará 2586. Si la norma de ese momento me decía 500, pero una nueva norma me permite 200. Digamos que en ese escenario es clarísimo. Otros escenarios diferentes, por ejemplo, una sociedad de comercialización internacional, si no exportaba dentro del plazo de 6 meses, la norma del 920 decía que es el 100% del valor de los certificados al proveedor, mientras que la norma nueva dice es el 100% del valor FOB de la mercancía. Entonces, finalmente ahí es un poco menos claro, pero al final la respuesta es pues yo puedo tomar la base gravable que más me favorezca entre esas dos. Pues seguramente serán muy similares, en algunos casos podrá ser la misma incluso, pero en los casos en los que varíe esa base para determinar la infracción, yo podré escoger si el 100% del valor de los certificados al proveedor o el 100% del valor FOB de las mercancías. Digamos que esa es otra aplicación del principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad además se une con el principio de tipicidad, y aquí ya vamos a entrar al tema un poco más conflictivo, que es el principio de tipicidad. Lo que dice es la infracción debe estar descrita de manera específica y precisa y existir una sanción definida en la ley y una correlación entre la conducta y la sanción. Es decir, a mí solo me pueden sancionar por conductas expresamente contempladas en la norma y que expresamente tengan una sanción contempladas para esa conducta. Yo puedo tener 1000 obligaciones, puedo haber cometido la peor de las acciones posibles, pero si no hay una infracción expresa contemplada para esa acción que yo hoy realicé, no me pueden sancionar. Entonces, eso se une con el de favorabilidad en cuanto a que, si por ejemplo en el 920 yo cometí un acto que se consideraba una infracción, pero ese mismo acto ya no se considera una infracción en la 2586, yo me salvo. A pesar de que durante la vigencia del 920 yo cometí la infracción, posteriormente ese mismo acto dejó de considerarse infracción, entonces pues yo me salvo. Digamos que hasta ahí es claro, pero ahí es donde entra lo conflictivo, que es esta disposición que vemos resaltada de descripción típica equivalente, porque hasta ahí la norma es clara y uno no tendría problemas con esto, pero la redacción quedó así. Los procedimientos administrativos sancionatorios iniciados por la autoridad aduanera con fundamento en normas anteriores continuarán hasta su culminación siempre y cuando la conducta u omisión investigada
tenga una descripción típica equivalente en la presente ley o normas que lo modifiquen. Y es sobre todo la parte de equivalente la que es, la que es al menos conflictiva. Porque si fuera descripción típica, uno dice, es el ejemplo que les acabo de poner. Existe un tipo sancionatorio en la norma anterior, ya no existe, me salvo. Pero aquí no están hablando de descripción típica, punto, sino descripción típica equivalente. Es decir, le dan a la DIAN una facultad de analizar, de argumentar, de revisar si esta descripción típica de la nueva norma, a pesar de que no es exactamente igual, eh, puede equivaler a algo que existía antes. En nuestra opinión, en los paneles que hemos participado, creo que muchos comparten esa opinión. Esto no debería ser del todo. O sea, esta disposición particular creemos que sí está sujeto a una posible demanda, por ejemplo, porque va en contra de lo que expresamente establece este principio de tipicidad. Y además que en la norma también hay principio de prohibición de analogía. Yo no puedo aplicar una sanción analógicamente porque una acción se parece a la otra, no, tiene que estar expresamente descrita. Entonces, al ir en contra de todos esos principios, creemos que esta norma sí puede ser ilegal y seguramente podrá ser objeto de demanda. Mientras no lo sea, pues será de aplicación, vamos a ver la DIAN cómo lo aplica, pero digamos que lo conflictivo en este punto sería eso, equivalente. ¿Cómo se traslada eso a un ejemplo? Digamos que uno de los más claros es para los de las agencias de aduana. Antes, en el 920, las agencias de aduanas se les podía sancionar si hacían incurrir a su mandante en una infracción. Ahora, la nueva redacción no la recuerdo exactamente, pero es más o menos como asesorar indebidamente a su mandante. O sea, la descripción típica de la conducta es diferente, no es la misma. Entonces, yo creo que sería válido en un proceso en donde una agencia de aduanas se vaya a sancionar, decir, no, pues que esta conducta típica que estaba en el 920 ya no existe, no deberían sancionarme. Pero es posible que la DIAN tome la posición de decir, no existe la conducta típica exacta de acuerdo, pero hay una conducta típica equivalente. Lo cual, pues para nosotros, o sea, creo que ahí nos iríamos a proceso y que sea el juez el que decida sobre eso, porque nuevamente consideramos que hay argumentos para pensar que esa norma es ilegal, que será aplicable por la DIAN mientras no se declare inconstitucional y demás, sí, pero consideramos que hay argumentos suficientes. Entonces, digamos, eso sería lo conflictivo de ese principio de favorabilidad. De resto, pues la norma sí es clara y aplicaría todo lo que les comenté. ¿Cierto? Si la norma posterior es más favorable, pues simplemente me aplican lo que es más favorable para mí. Entonces, eso tenerlo en cuenta, pero en principio, pues está la favorabilidad en la aplicación del 2586. Habiendo terminado ese escenario uno y lo que toca acelerar un poquito, pasamos al escenario 2. Claro que este es más corto. La DIAN sospecha, todavía no me inicia un proceso sancionatorio, pero sospecha que cometí una infracción o, eh, o cometí o estoy en causal de aprehensión de la mercancía. Aquí lo que nos vamos a limitar a revisar es el tema de las medidas cautelares y cómo cambiar. Nuevamente aquí están todas y la mayoría se mantuvieron. Entonces la aprehensión ya existía y se mantiene de la misma forma. Es la medida cautelar preferente. Siempre que aplique la aprehensión de la mercancía no va a aplicar ninguna otra medida cautelar. Y las causales de aprehensión de la mercancía son las expresamente contempladas en el régimen sancionatorio, ninguna diferente a esas. Suspensión de la operación de importación-exportación a tránsito permanece igual. Inmovilización de la mercancía permanece igual. Perdón, que se- ah, Inmovilización, aseguramiento y reconocimiento de la carga en control previo igual. Seguimiento de los documentos igual. Acompañamiento de las mercancías de la misma manera. Imposición de dispositivos de seguridad y trazabilidad sin cambios. Aquí es donde vemos los cambios. Entonces, primer cambio en la retención temporal para verificación del consignatario, destinatario o importador, causal que ya existía, pero el principal cambio se da en el punto 2, que es procede esta causal, esta medida cautelar,
cuando haya dudas sobre la capacidad económica o financiera y el origen legal de los fondos. Digamos que antes la norma contemplaba algo muy similar, pero hablaba era de solvencia financiera y no entraba en mayores detalles. Ahora se habla nuevamente de capacidad económica y origen legal de los fondos, y además la norma detalla mucho más qué documentos o pruebas revisa la DIAN para revisar esto. Entonces, por ejemplo, la norma establece que tratándose de personas jurídicas, se revisan estados financieros separados, completos, certificados por representante o contador y dictaminados por revisor fiscal de los últimos 2 años, certificado de origen legal de los fondos y demás documentos que la DIAN considere pertinentes para revisar esto. Entonces, no es tanto que sea una nueva causal, pero se detalla un poco más sobre todo ese punto de capacidad económica. Y además está relevante porque en la práctica ya estamos teniendo ejemplos de eso. Un cliente en particular se le retuvo temporalmente la mercancía por esta causal, por esta medida cautelar, y estamos justamente en ese trámite de demostrar, de allegar todos los documentos para demostrar la capacidad económica y o financiera y el origen legal de los fondos. Todo por este cambio normativo. Entonces es un tema importante a tener en cuenta. Y lo otro a mencionar que estas dos causales que vemos en rojo ya simplemente no existen. Antes en el 920 estaban incluidas suspensión provisional de la autorización, habilitación o registro de un usuario banero, eso ya no es una posibilidad como medida cautelar, ni tampoco lo es la retención temporal para verificación de las mercancías. Nos quedamos con todas las demás causales. Vamos que en ese segundo escenario fue bastante más corto y esas son las principales consideraciones. Si la DIAN sospecha de la comisión de una infracción, pues puede imponer una medida cautelar mientras revisa la legal introducción, mientras le hace seguimiento a la mercancía, le da más énfasis a los documentos de la operación, etcétera. Puede aplicar una de estas medidas cautelares en ese segundo escenario. Y los escenarios 3 y 4 ya son más de, ahora sí, procesos sancionatorios. No cambió. ¿Qué ocurre si la DIAN me inicia un proceso sancionatorio? Aquí ya yo estoy recibiendo un REA. Empecé con un REA, requerimiento especial habanero. ¿Qué consideraciones debo tener en cuenta? Nuevamente el temario, aquí vamos a ver los principios del régimen sancionatorio, nuevas causales para reducir sanciones diferentes al allanamiento. ¿Cómo puedo yo reducir sanciones? El allanamiento, no el sin sanción, porque ya vimos que se requiere que no haya intervención aduanera, pero las demás causales de allanamiento, ¿qué cambios tuvieron? La firmeza de los actos administrativos, este creemos que es fundamental, o al menos en la práctica sí lo hemos visto, y las principales infracciones, aunque ahí no nos detendremos tanto. Entonces, principios del régimen sancionatorio. Nuevamente aquí están todos, lo que está a la izquierda en azul son los que permanecen y no cambiaron en absoluto. El que está en rojo abajo es el que se eliminó, ya no está el principio de eficacia, que era que las autoridades buscaban que los procedimientos lograran su finalidad y eliminar los obstáculos puramente formales, pero ese de alguna manera está dentro del de prevalencia de lo sustancial. Y los que están en verde, esos cinco, son los nuevos principios del régimen sancionatorio. Entonces, proporcionalidad. La sanción debe ser razonable, necesaria y observar los criterios de gradualidad y reducción previstos en la ley. La buena fe, fundamental también. Se presume el comportamiento leal y fiel de las autoridades y particulares. Digamos que aquí, si no partir de no, yo asumo que usted está incumpliendo, no. Se parte de la buena fe y usted, autoridad aduanera, tiene que demostrarme que yo actué indebidamente porque usted parte de que yo actué bien. Prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, prima el derecho sustancial sobre las formalidades, se debe analizar integralmente la información y los documentos que soportan la operación. Digamos que al final la mayoría de estos procesos, de estos principios no son temas que uno no alegue, son principios incluso que rigen el derecho administrativo. Entonces uno los trae del CEPACA en algún proceso sancionatorio, algunos son constitucionales porque surgen desde el debido proceso. Sea, son temas que ya existían y que ya se argumentaban dentro de los procesos, pero pues siempre va a ser importante y positivo que expresamente estén contemplados en el régimen sancionatorio aduanero. La lesividad solo procede la sanción si el usuario incumple sus obligaciones, salvo errores formales no sancionables o causales de exoneración que ya vimos, y la famosa debida diligencia que ya mencionamos también como causal de exoneración de la responsabilidad.
nos dice que la culpa se desvirtúa demostrando que existió debida diligencia. La carga de probar la debida diligencia nuevamente es del investigado. Yo soy el que tengo que demostrar que tengo procesos, que hago capacitaciones, que hago auditorías, etcétera. No es la DIAN la que va a revisar eso. Si a mí me pretenden sancionar, yo tengo que estar en la capacidad de demostrar esa debida diligencia. Aquí en esta diapositiva lo que vemos es, y como vemos en la pregunta de arriba, además del allanamiento, ¿qué otras causales existen para yo poder reducir una sanción? Porque aquí ya estamos en el escenario 3 donde la DIAN me inicia un proceso sancionatorio y yo digo, "Uf, si de pronto la embarré, ¿cómo hago para pagar menos? Al menos, valga la redundancia. Entonces, además del allanamiento, que ya igual lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, existen todas estas causales de reducción de las sanciones. Y además todas las que están en verde son las nuevas. Entonces al menos sí vemos que se agregaron bastantes causales más para reducir las sanciones. Y solo se eliminó una. Se eliminó la de reducción por información extemporánea en casos expresamente previstos en las normas. Era muy general, digamos que pensaríamos que en principio esa eliminación no va a tener tanto efecto. Por allanamiento sigue existiendo, que es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva por finalización extemporánea de un régimen o modalidad y hasta antes de la intervención de la autoridad aduanera también ya existía. Y las nuevas son bastante interesantes, es por el cumplimiento extemporáneo de las obligaciones sujetas a plazos. Entonces es algo bueno. Si yo cumplo extemporáneamente, puedo tener la reducción de la sanción por haber cumplido, así haya sido extemporáneamente. Antes esa posibilidad no existía más allá del allanamiento. Vale la pena aclarar que estas reducciones son sin perjuicio del allanamiento, es decir, yo podría aplicar las dos al mismo tiempo, lo cual pues obviamente me reduce aún más la sanción. Otro tema fundamental por el cual los registros en el INFAT son fundamentales, por no tener antecedentes sobre una misma conducta grave o leve registrada en el INFAT dentro de los 2 años anteriores a la fecha de expedición del REA, del requerimiento especial. Entonces, aquí lo que se hace es premiar la no reincidencia o al menos no tan seguido. Entonces, si yo dentro de los últimos 2 años no me habían sancionado por esa misma conducta, puedo tener reducción adicional de la sanción. Para los OEA, otra autorización muy buena, con bastantes beneficios, también ligada al nivel de riesgo que yo tengo. Cuando se trate de la segunda infracción cometida por un OEA sobre la misma conducta en el periodo de 2 años, contados a partir del día siguiente a la expedición del REA, también hay reducción de la sanción. Y esta también nos pareció fundamental, sobre todo porque limita el tope de infracciones o pues de la sanción que me van a poner, porque uno en la práctica sí se encontraba muchas veces con sanciones elevadísimas, que uno decía, no, pero sí, de pronto la embarraron, pero pues con esta sanción ya la compañía deja de existir, ya pues ¿para qué? Esto al menos nos limita a eso, nos dice que se puede reducir hasta por el monto equivalente al 40% de los ingresos brutos registrados en la declaración de renta del año grabable inmediatamente anterior al año de expedición del acto administrativo de fondo cuando la sanción supere dicho porcentaje. Entonces, al menos con base en mis propios ingresos brutos voy a tener una limitación del tope de la sanción, lo cual es positivo, sobre todo en esos escenarios que les menciono. Sanciones que uno decía, no, pero pues pago y liquido de una vez, porque ya la compañía con esta sanción ya no sigue funcionando. Hay un límite para eso desde la ley 2586. Bastante positivo lo consideramos. Como les decía, siguiente slide, el allanamiento, porcentajes siguen igual, los mismos que conocíamos de la ley anterior, del decreto anterior, 20% si me allano antes de notificar el REA, ¿cierto? Pero hubo intervención aduanera o es una infracción gravísima, todavía no se inicia el proceso sancionatorio, pero si no cumplo con los parámetros para hacer allanamiento sin pago de sanción, pues aplico el máximo descuento que es pagar el 20% de la sanción. Si ya me notifican el REA, pero todavía no me notifican la decisión de fondo, es decir, la liquidación oficial, o la resolución de aprehensión, pues puedo allanarme y pagar el 40%. Si ya me notificaron todo y estoy dentro del término para interponer recurso contra esa liquidación oficial, pues pago el 60% si decido allanarme en ese momento. Son los mismos porcentajes y momentos que ya existían.
Requisitos también es igual y el trámite es igual. Digamos que frente a ese no hay ninguna consideración adicional. La adicional sería la posibilidad expresa contemplada en el parágrafo 4 de ese artículo de allanarme parcialmente. Antes esa posibilidad no estaba expresamente contemplada, uno entendía que frente a una liquidación oficial o frente a un REA uno solo se podía allanar totalmente, o sea, aceptar totalmente la sanción, pero uno podía decir pues dentro de uno decir como, no, pero de pronto estas declaraciones sí, pero acá no fue lo mismo, o esta operación no fue igual, ¿por qué me la van a meter ahí? Aquí se abre expresamente la posibilidad de allanarme parcialmente. Entonces, ¿cuándo existe allanamiento parcial? Cuando acepto y pago solo algunas de las sanciones propuestas o impuestas. Acepto una parte del monto de la sanción o acepto y pago una parte de los tributos aduaneros e intereses. Al menos ya sé que esa parte que yo acepto y pago ya se somete al allanamiento y queda cerrado el proceso administrativo y yo ya continúo la discusión solamente sobre los hechos que yo no acepté. Entonces esto también creemos que es positivo, al menos nos permite depurar esa sanción en caso de que yo considere que algunas cosas la DIAN tiene razón y en otras no, pues acepto las que sí y sobre las que no continúo con el proceso y con el eventual litigio. Digamos que eso también es algo positivo. La multa del artículo 29 es la sanción que conocemos cuando no sea posible poner a disposición de la DIAN la mercancía que se pretende aprender. También es susceptible de allanarse, pero eso ya venía. Y la reducción no aplica ni para intereses de mora ni para rescate. Eso también ya venía, digamos que eso no es nuevo. Lo nuevo, allanamiento parcial, esa posibilidad. Y el tema de la firmeza sí es fundamental también mencionarlo. Y es, creo que también muchos tendremos en claro acá ese problema que teníamos en aduanas. Mientras que en tributario es clarísimo que el acto administrativo queda en firme solo hasta que se resuelvan las acciones judiciales que se hayan interpuesto. Es decir, a mí la DIAN en tributario no me puede cobrar nada hasta que se decida en segunda instancia la nulidad de restablecimiento del derecho y cuando yo inicie ese proceso. Y sabemos que en casos de litigios grandes son procesos que pueden tomar hasta 8 años, pues entonces al menos si yo pierdo el proceso solo me cobran 8 años después y que si la DIAN intenta iniciar mandamiento de pago, pues yo puedo poner la excepción contra el mandamiento de pago diciendo que hay una acción de nulidad en curso. En aduanas, muchos sabrán acá que eso no era posible. El acto administrativo quedaba en firme cuando se resolviera el recurso durante la actuación administrativa. Y entonces, a pesar de que yo demandara ese proceso, la DIAN podía iniciarme el proceso de cobro eh, y pues en el caso eventual que 8 años después yo ganara el proceso, pues la DIAN me devolvía el dinero, ahí veíamos cómo se solucionaba el tema. Eso pues para la práctica es bastante controversial y perjudicial porque es lo mismo, hay muchas compañías que una sanción alta, pues sí, yo gané el proceso 8 años después, pero ya el daño me lo hicieron, ya me habían congelado mis cuentas y demás. Entonces pues la norma no solucionó del todo esto, pero al menos sí intentó arreglarlo en algunos escenarios particulares. Entonces, la norma en aduanas sigue siendo la misma controversial que les acabé de mencionar, pero hay algunas excepciones en donde aplicaría el mismo tratamiento que en lo tributario. Entonces, liquidaciones oficiales y multas a OEAs, otro gran beneficio de los operadores económicos autorizados, entidades de derecho público, beneficiarios de convenios internacionales vigentes o actos soportados con garantías globales. Para esos escenarios, la firmeza es la misma que el estatuto tributario, es decir, solo les pueden cobrar la sanción hasta tanto se resuelva el litigio en vía judicial, lo cual es el ideal, el cual es positivo. Entonces, el grueso, la mayoría de situaciones sigue teniendo el problema en aduanas, pero al menos en esos escenarios se solucionó. Para OEAs, entidades de derecho público, beneficiarios de convenios internacionales, o los que tengan sean sobre operaciones soportadas con garantías globales. Sobre todo esta última abre un poco más el panorama, ¿cierto? Porque hay más figuras que están soportadas por garantías globales. Una comercializadora internacional, por ejemplo, un UTS, por ejemplo, también tiene garantías globales. Esto ya abre un poco más el panorama, pero así quedó. Entonces se solucionó parcialmente. Entonces, pues digamos que es positivo, aunque se podría haber esperado un poco más.
sobre todo porque en algunos de los proyectos de ley iniciales que se habían presentado al proyecto, al Congreso, perdón, se habían presentado igual a como estaban tributarios. Entonces, en alguno de los debates, pues decidió quedarse con esto. Pues digamos que es un avance, pero esperaríamos que en el futuro pudiera solucionarse eso del todo. Aquí ya por cuestiones de tiempo no nos vamos a quedar mucho, son las infracciones comunes obligados aduaneros. Aquí están las gravísimas detalladas. De esto simplemente resaltar que la de cancelación ya no depende de la afectación de los intereses del Estado, que eso había un comité que decidía si se afectaban los intereses del Estado y entonces decidía si aplicaba la multa o la cancelación. No, ahora siempre que aplique la cancelación va a ser la sanción preferente. Digamos que pues es un poco más fuerte, sí, pero al menos hay más claridad, porque no depende de ese elemento incierto de si se determina que existió afectación a los intereses del Estado o no. Digamos que ese sería como el principal comentario frente a eso. Frente a esta grave, sí comentar que esto nace del tema inicial que hablábamos, frente a que se requiere del trámite de una ley para cualquier modificación futura. Entonces, lo que la ley pretende es adelantarse a eso y a la posibilidad de que mediante el Estatuto Aduanero 1165 u otras normas, la DIAN o el Ejecutivo pueda crear figuras y obligaciones diferentes, pero que sea necesario crear sanciones y que no se deba o se necesite acudir a ese trámite legislativo. Se crea una sanción en blanco, llamémosla así, porque dice incumplir las nuevas obligaciones aduaneras y de comercio exterior previstas en la normativa que entran en vigencia con posterioridad a la presente ley, es decir, infracciones futuras que todavía no conocemos. Este artículo igual también es controversial, a pesar de que responde a esa necesidad que les menciono, o sea, a la necesidad de tener sanciones para obligaciones que se van a crear en el futuro. Es controversial tener una sanción, una infracción y una sanción para obligaciones que aún no existen. Aquí pues también seguramente habrá muchas consideraciones legales, pero hasta el momento es lo que habría. Para esas infracciones graves que se creen a futuro, es decir, que todavía no sabemos cuáles son, será una multa de 250 UETs por operación. Aquí ya están las leves, gravísimas de los declarantes, digamos que declarantes, importadores, exportadores quedaron contempladas en un único numeral, ya no están separadas como en el 920. Aquí están pues las más relevantes, nuevamente creo que ahí no nos vamos a detener. Y ya el último escenario, que es la DIAN inicia un proceso de aprehensión y decomiso, ya no sancionatorio, sino de aprehensión y decomiso. Las tres principales consideraciones serán comité de revisión de aprehensiones, las causales cómo cambiaron y cómo cambió la sanción por no poner a disposición la mercancía. Entonces, comité de revisión de aprehensiones, digamos que el funcionamiento no cambió, este ya venía, seguramente muchos lo conocerán, la posibilidad de acudir ante el comité para que revise la aprehensión que me están realizando y que este comité emita un lineamiento o una recomendación a la seccional para que la seccional decida si continúa con el proceso o no. Entonces es una posibilidad anticipada que yo tengo de no someterme a todo el proceso de aprehensión, sino ver si este comité puede darme la razón y le sugiere a la seccional que no me aprenda. Es una de las posibilidades. No es obligatorio, es decir, no es un paso adicional del proceso. Sí suspende los términos que yo tengo para interponer recurso de reconsideración en el caso del decomiso directo o para objetar el documento de aprehensión en el caso del decomiso ordinario. Pero digamos que nada cambió. Lo que cambió, lo que hay que tener en cuenta de esta nueva ley son las operaciones que pueden ser sujetas a la revisión del comité. El 920 tenía el calendario que vemos arriba, es decir, el comité aplicaba para las operaciones superiores a 600 VTs, 660 VTs a partir de enero de 2024, 425 VTs a partir de enero de 2025 y para todas las aprehensiones a partir del 1 de enero de este año. Esta ley, digamos, retrotrae un poco eso y cambia el calendario a partir del 1 de agosto de este año, es decir, desde la otra semana, desde el sábado. Aplica para los procesos inferiores a 2.000 VTs, desde agosto del 27 inferiores a 4.000 VTs y agosto del 28 aplica para los inferiores a 10.000 VTs. Esa es la principal consideración a tener en cuenta sobre el comité. No cambió nada adicional a eso.
Y este tema fundamental también, pues algo positivo sobre la reducción de las sanciones es la multa cuando no sea posible aprender la mercancía. También muchos estarán familiarizados con esto. La DIAN me quiere aprender la mercancía en control posterior, pero pues yo ya no la tengo. ¿Qué pasa? Ahí estaba la famosa sanción del 200% que todos conocíamos. 200% del valor de la mercancía me ponían esa sanción. Ahora vemos multa del 100% del valor en aduanas, es decir, se redujo a la mitad de esa sanción. Pues igual, nadie quiere estar sometido a una sanción del 100% de la mercancía, pero al menos es la mitad de lo que se contemplaba en el 920. Si además, digamos, en ese 920 decía yo no la puedo poner a disposición por imposibilidad jurídica porque se consumió, etcétera, etcétera, al 150%, pues una reducción, pero igual era una sanción muy alta. Ahora hablamos del 70% del avalúo para mercancía perecedera, consumida, transformada, ensamblada, etcétera. Una reducción bastante importante también. 50% del avalúo para mercancía que soporte la prestación de servicios públicos y amonestación únicamente cuando yo no la ponga a disposición por imposibilidad jurídica, porque fue embargada, secuestrada, porque tiene alguna medida de otra autoridad judicial o administrativa. Entonces, en esos escenarios ni siquiera hay sanción. Entonces, digamos que la sanción sigue existiendo. Si yo no pongo a disposición de la mercancía, pues voy a estar sujeto a la imposición de una sanción y un proceso sancionatorio, pero las sanciones en ese aspecto sí se redujeron significativamente. Entonces también algo que se destaca y algo positivo. Lo que vemos acá, pues viene de la misma manera desde el 920, solo se exige el pago una única vez. El primero que lo cancele puede ser el importador o el tenedor, etcétera, pero el primero que lo cancele extingue la obligación. Las exoneraciones para el tercer adquirente de buena fe siguen exactamente iguales y no procede sanción si se presenta declaración aduanera con pago de tributos. También esto ya venía al 920. Digamos que las principales diferencias y comentarios es lo que hablábamos ahorita, reducción significativa de las sanciones. Y ya con eso, creo que al menos nos quedan unos 10 minuticos por si existieran preguntas. Era como lo que les quería comentar el día de hoy. Gracias, querido Felipe, por esa excelente presentación. Tenemos varias preguntas aquí en el cuadrito de preguntas y respuestas. Gracias a todos por su participación. Y más de 200 conectados en un momento dado. Gracias de verdad a todos. Acá tenemos primero una pregunta muy importante que es si vamos a compartir la presentación. Por favor, todos sepan que con su correo electrónico correcto vamos a mandarles un mensaje donde encontrarán la grabación de este webinar y la presentación también adjunta. Entonces, ayúdennos a asegurarnos de que sus correos electrónicos estén bien. Pues si les llegó la invitación y se inscribieron, lo más probable es que esos datos estén correctos. Tenemos entonces, mi querido Felipe, una consulta que dice, si por ejemplo me doy cuenta que el año pasado cometí un error en el valor FOB, la declaración de exportación que me conllevó a un menor pago de impuesto, ejemplo, el catatumbo que se encontraba vigente a la fecha, yo puedo aplicar el principio de favorabilidad y allanarme al 0%, ya que aún no me han realizado requerimiento. Pero en este caso, ¿cómo aplicarían los intereses moratorios por el tiempo que deje pagar ese impuesto? ¿Cómo lo contempla la DIAN bajo su marco normativo? Listo, ahí pues lo primero, hacer la salvedad de que el allanamiento aplica sobre sanciones únicamente. Entonces, si hay una sanción que les aplicar a ustedes por no haber pagado ese impuesto, que seguramente la hay, podrían allanarse al 0%, es decir, aceptar la comisión de la infracción y no pagar sanción por haber cometido esa infracción aduanera. Entonces, bajo ese entendido, sí, pero eso en cuanto a la sanción. En cuanto a impuestos, ahí sí los impuestos dependen desde la firmeza de la declaración. Entonces, si la declaración aún no es tan firme, es decir, la DIAN todavía puede cobrarme, pues ahí sí yo estoy sujeto a ese riesgo de que me cobren el impuesto. Si la sanción ya es tan firme, que pues pensaría que no, porque eso es de 3 años la firmeza, no creo que hayan transcurrido 3 años desde ese momento. Entonces, pues ahí sería el único escenario donde se salvarían, pero como no es tan firme, pues estarían nuevamente. Si se allanan, se salvan de la sanción, pero toca pagar el monto de impuestos.
y sobre el monto de impuestos aplican los intereses moratorios según los dispone el estatuto tributario. Digamos que ahí sí no es norma aduanera, es el estatuto tributario el que da la tarifa de moratorios que se cuentan desde el día en que era exigible la obligación, es decir, desde la fecha en que se presentó esa declaración aduanera. Entonces la respuesta resumida es sí se pueden allanar y salvarse del pago de la sanción, pero tendrían que pagar impuestos y moratorios. Mil gracias, querido Felipe. Tenemos otra consulta que dice, no tenía mi cámara prendida, teniendo en cuenta el cambio de la capacidad económica versus la solvencia financiera con el decreto 920, ¿cómo es posible acreditar la capacidad económica y a través de qué disposiciones establecidas por la DIAN se pueden analizar, teniendo en cuenta que el memorando número 88 se basa en el decreto 920? Sí, ahí pues uno esperar si de pronto existe más reglamentación a futuro. Digamos que igual ya existe la resolución 19 que expidió la DIAN con base en la ley 2586. Ahí se meten sobre todo es con la diligencia posterior al despacho, con la auditoría posterior al despacho que hace la DIAN. Podrían de pronto eventualmente regular algo más de eso. Ahora, lo que tenemos hasta el momento y es lo que Ay, hemos hecho mira, en el qué caso que triste. les menciono es pues pegarnos a lo que dice la misma norma. Entonces la misma norma dice, la DIAN, uno puede consultar bases de datos, sistemas informáticos, electrónicos de ella propia y de otras autoridades, realizar visitas in situ, practicar pruebas, solicitar información para acreditar toda esta capacidad económica, pero además específicamente dice, y la norma establece los documentos que le mencionaba, Ay, linda. que entre otros, uno como usuario aduanero puede utilizar los Ven y me das siguientes un medios de besito, por prueba. favor. Entonces habla de estados financieros separados y completos de los últimos 2 años y el certificado de origen legal de los fondos suscrito por el representante legal, contador o revisor fiscal, según sea el caso. Ven y me Eso das pues, un para las besito. personas jurídicas. Ven Entonces, y me en das un principio, la beso. norma Ese al termo menos sí. trae esas dos documentos o menciona esas dos pruebas sin perjuicio de tener otras adicionales para demostrar esa capacidad económica, pues los estados financieros y el origen legal de los fondos, pues es la certificación suscrita por revisor fiscal. Gracias, Felipe. Súper. Tenemos otra consulta. Dice, ¿qué incidencia hay sobre el decreto 659 que no entró en vigencia totalmente? Digamos que en principio ninguna. El 659 pues al final estamos esperando si llegara a entrar ese sistema informático en funcionamiento, podría que no, pero pues el régimen sancionatorio digamos que no se vería afectado finalmente por ese tema. Si acaso el 1165 porque si el 659 finalmente no entra a regir, pues ya sabremos que el 1165 sigue rigiendo como venía haciéndolo. Y si entra a regir, pues el 1165 se verá modificado. Pero de resto no, sobre todo, por ejemplo, temas como la declaración anticipada, que seguramente es de los que más Llagas levanta, pues está la sanción en el 2586 pues está la sanción por no cumplir con la declaración anticipada de importación cuando sea obligatoria. Entonces, en el escenario en que entra a regir el 659 pues aplicará para todas las operaciones. Si no entra a regir, pues seguirá solo para las operaciones puntuales que ya contempla el 1165. Entonces, no veríamos mayor incidencia sobre ese 659 que pues pueda tener esta ley 2586. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, tengo el caso en el cual se debía hacer una declaración de la mercancía de forma anticipada, el buque no ha arribado. ¿Podemos hacer el allanamiento voluntario y no pagar sanción? El buque no arribado. Sí, finalmente sí. Digamos que por favorabilidad podrían aplicar eso, siempre y cuando no haya existido ningún pronunciamiento de la DIAN y no sea una gravísima. Digamos que esa infracción tocaría ver cómo está tasada en la 2586, no la tendría en mente ahorita, tocaría revisarla. Desde que sea leve o grave y no hayan tenido ninguna intervención de la DIAN, podrían allanarse voluntariamente y no pagar sanción, sí. Súper. Tenemos la última ya para no abusar del tiempo de todos y agradeciendo de verdad que se hayan quedado con nosotros. En un esquema de tercerización de los servicios aduaneros en outsourcing, Felipe,
Es jurídicamente viable que el importador delegue en su agencia de aduanas la ejecución y documentación de los controles de debida diligencia relacionados con el cumplimiento aduanero. Esa es una. En caso de una fiscalización o requerimiento por parte de la autoridad aduanera, ¿podría el importador sustentar el cumplimiento de su deber de diligencia a través de la evidencia y los controles implementados por la agencia o la responsabilidad de demostrar dicha debida diligencia continúa recayendo directamente sobre el importador independientemente de la delegación operativa? Esa está buena, está más compleja. Digamos que ahí lo primero es si vemos cómo quedaron redactadas las sanciones, el 15.2 si no estoy mal, es sanciones para los declarantes. Entonces, en principio sí aplicaría o para el importador o para la agencia según sea el caso, y creo que los mismos numerales así lo disponen, según quien haya declarado. ¿Cierto? Entonces, si ese es el proceso, pues finalmente consideramos que sí se puede sustentar el cumplimiento del deber de debida diligencia a través de los controles que implemente la agencia, pues sobre todo teniendo en cuenta que la agencia es la que va a hacer todo el proceso de declaración y el que va a estar manejando el proceso de importación, eso sin perjuicio pues de las obligaciones que sean directamente responsabilidad del importador, como por ejemplo el pago de los tributos aduaneros, ¿cierto? Si no hay nada que uno pueda pactar, en contrario, el responsable de pagar, a pesar de que la agencia sea el que suscribe el recibo de pago y vaya ante la DIAN y demás, pero pues el responsable de desembolsar pues va a ser el importador. Entonces, en un escenario de esos donde no existió pago del importador, pues ahí sí no habría forma de justificarse en el actuar de la agencia de aduanas. Entonces, en resumen, frente a las dos preguntas, ¿es viable que se delegue en la agencia de aduanas los controles de debida diligencia? Sí, obviamente sin desentenderse de todo el proceso y sin dejar de responder pues, por las obligaciones propias del importador, porque no todas son delegables. Y ahí el otro comentario es, claro, uno puede pactar lo que quiera privadamente con la agencia de aduanas o pues contractualmente con la agencia de aduanas. No necesariamente todo lo que uno pacte va a ser imponible ante la DIAN, ¿cierto? Entonces puede que uno pacte que la agencia de aduanas incluso responda con su patrimonio el pago de los impuestos y después existe un reembolso, pues eso contractualmente se puede hacer, pero legalmente la DIAN al que le va a exigir el pago de los tributos aduaneros, pues es al importador, no la agencia. Entonces, tener en cuenta todas esas salvedades. Y la segunda parte es, nuevamente, pues sí, digamos que sí, al final el declarante es la agencia, es muy importante, no solo es posible, sino que sería muy relevante la debida diligencia, controles y demás que implemente la agencia, sin perjuicio de que pues yo revise los míos propios, porque yo como importador seguramente tendré que hacerle un seguimiento a la agencia. Entonces, en ese caso, yo como vería la debida diligencia es bueno, la agencia de aduanas tiene todos sus procesos de controles, auditorías, paso a paso, capacitaciones, pero yo como importador al menos debería tener un procedimiento de validación con la agencia. Periódicamente muéstreme cómo vamos con el número de declaraciones. Periódicamente muéstreme valga la redundancia, tomemos una muestra de las operaciones y revisémosla, ¿cierto? O sea, sí puedan pararme en la agencia de aduanas, pero eso no me implica a mí o me permite a mí lavarme las manos. Debería tener igual cierto tipo de control. Buenísimo, ya con esto creo, mi querido Felipe, que cerramos, pero pues esto continúa, cada operación es un mundo, cada empresa tiene su particularidad y así lo entendemos nosotros en Araujo Ibarra. Laura les acaba de poner ahí mi correo electrónico, estoy a su disposición, acá están también los datos de Felipe. Cuenten con nosotros para hacer equipo, para estar al día, para anticiparnos, como decíamos al principio. Gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Felipe, por esta maravillosa presentación y a todo el equipo Araujo Ibarra que hizo posible este espacio. Estamos pendientes entonces de lo que las empresas necesiten, de atender sus dudas, sus comentarios. De verdad, muchas gracias y que tengan un feliz día. Gracias a todos. Que estén muy Chao, bien. chao.